Abhijana Vallabha Girivara Radhe Abhijana Vallabha Girivara Radhe Yasodanandana Rajachana Ranjana Yamuna Tira Ganachare Yamuna Tira Ganachare Jaya Radha Madhava Punya Vihare Jaya Radha Madhava Punya Vihare Abhijana Vallabha Girivara Radhe Abhijana Vallabha Girivara Radhe Yasodanandana Rajachana Ranjana Yamuna Tira Ganachare Yamuna Tira Ganachare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Paramahamsa Shri Srimad Virasa Bhakti Vedanta Sai Maharaj Prabhupada ki Ananda Koti Vaishnava Vinde ki Jai Namacharya Shresthapi ki Jai Prem Sagasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudeva Gaura Bhaktavinda ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kundiviran ki Jai Vrindavan Dham ki Jai Mathura Dham ki Jai Navitam ki Jai Gongomai ki Jai He Amanamai ki Jai Tulasi Devi ki Jai Bhakti Devi ki Jai Samaveda Bhaktivinoda ki Jai Gaura Premanandi. Todas las glorias somos sean unidos, todas las glorias somos sean unidos, todas las glorias somos sean unidos, todas las glorias sobre Shri Prabhupada. Puedo ver ahí, si me pones un foto. Bueno, vamos a seguir con el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita tal como es. Y hemos seleccionado un verso del capítulo 5. ¿Se escucha bien? ¿O hace falta ponerlo más fuerte? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vidya Vinaya Sampanne Brahmanega Vihastini Shuni Chaiva Svapakecha Pandita Sarmadarshinaha Vidya Vinaya Sampanne Brahmanega Vihastini Shuni Chaiva Svapakecha Pandita Sarmadarshinaha Vinaya Sampanne Manega Vihastini Shuni Chaiva Svapakecha Pandita Samadarshinaha Vidya Vinaya Sampane Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavihastini Brahmane Gavihastini Suni Chaiva Swapakesha Suni Chaiva Svapakecha Panditaha Samadarshinaha Pandita Samadarshinaha Vidya Vinaya Sampane Brahmana Gavihastini Shuni Chaiva Svapakecha Pandita Samadarshinaha Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavihastini Shuni Chaiva Svapakecha Pandita Samadarshinaha Vidya, educación. Con educación. Está un poco fuerte. Vinaya, y mansedumbre. Y mansedumbre. Sampane,
plenamente equipado, Brahmane en el Brahmana, Gavi en la vaca, Hastini en el elefante, Shuni en el perro, Cha y Eva ciertamente, Shabake en el come perros, el paria, Cha respectivamente, Pandita aquellos que son sabios, Samadarshina que ven con la misma visión. Traducción del verso. Los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso e erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un come perros, un paria. Significado por Srila Prabhupada. Una persona consciente de Krishna no hace ninguna diferencia entre especies o castas. Puede que el brahmana y el paria sean diferentes desde el punto de vista social, o que un perro, una vaca o un elefante sean diferentes desde el punto de vista de las especies. Pero esas diferencias de cuerpo son insignificantes desde el punto de vista de un trascendentalista erudito. Esto se debe a la relación que todos ellos tienen con el Supremo, ya que el Señor Supremo, por medio de su porción plenaria como Paramatma, se halla presente en el corazón de todo el mundo. Esa clase de conocimiento acerca del Supremo es verdadero conocimiento. En lo que respecta a los cuerpos de diferentes castas o diferentes especies de vida, el Señor es igualmente bueno con todos, porque Él trata a cada ser viviente como un amigo y aún así se mantiene como Paramatma, sin importar las circunstancias en que se encuentran las entidades vivientes. Como Paramatma, el Señor está presente tanto en el Paria como en el Brahmana, aunque el cuerpo de un Brahmana y el de un Paria no son iguales. Los cuerpos son productos materiales de diferentes modalidades de la naturaleza material. Pero el alma y la superalma que están dentro del cuerpo son de la misma calidad espiritual. Sin embargo, la semejanza que hay entre las calidades del alma y el superalma no son, sin embargo, la semejanza que hay entre las calidades del alma y la superalma no las vuelve iguales en cantidad, ya que el alma individual solo está presente en ese cuerpo específico, mientras que el Paramatma está presente en todos y cada uno de los cuerpos. Una persona consciente de Krishna tiene pleno conocimiento de esto y por lo tanto es verdaderamente erudito y tiene una visión equitativa. Las características similares que hay entre el alma y la superalma son las de que ambas son conscientes, ambas son eternas y ambas son bienaventuradas. Pero lo que las diferencia es que el alma individual es consciente dentro de la limitada jurisdicción del cuerpo, mientras que la superalma está consciente de todos los cuerpos. La superalma se halla presente en todos los cuerpos sin distinción. Vamos a repetir el verso. Idya vinaya sampane brahmane gabhihastini sunichaiva sapakecha pandita samadarshinaha. Los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro
y aún come perros, un paria. Om Maginati Tasmai Shigurave Namaha. Shri Chaitanya Manavastam Savitam Yena Bhutana Swayam Rupapadam Yadati Svapadantikam. Bueno, entonces acá estamos escuchando a Krishna. Y Krishna nos está explicando algo muy interesante. Nos está hablando de la visión de las almas grandes, almas liberadas, ¿no? Nosotros, bueno, comencemos como almas condicionadas, ¿no? Originalmente somos parte de Krishna, tenemos las mismas cualidades como las tiene Krishna, ¿no? Somos Satchidananda, ¿no? Somos eternos, conocimiento, y somos bienaventurados, alegres, ¿sí? Felices, ¿no? Pero nosotros estamos condicionados por la energía material que nos domina. ¿No? Son tres moralidades que nos dominan: la moralidad de la bondad, la moralidad de la pasión y la moralidad de la ignorancia. De acuerdo a las moralidades que nos influyen, actuemos, pensemos, hablemos, ¿no? Todas nuestras actividades nos estamos llevando a cabo de una cierta forma, de acuerdo a esas moralidades. Bueno, entonces, ¿no? Pero acá se nos está explicando, ¿no? Cómo actúan y cómo ven las personas avanzadas en la vida espiritual, que no ven ninguna diferencia, ¿no? No se confunden por las formas externas, que se comparan como trajes, ¿no? Que se dice, ¿no? Comparan nuestros cuerpos como ropa, ¿no? Así como estamos mudando la ropa, cambiando la ropa. En forma similar también estamos cambiando cuerpos, vida tras vida. Y de acuerdo a nuestra mentalidad o nuestros deseos y también nuestro karma, nuestras actividades previas, estamos forzados a entrar en ciertas formas de cuerpos, ¿no? Entre las 8.400.000 formas. Y en realidad somos muy afortunados, ¿no? Al haber recibido una forma humana. Pero sin duda, bueno, especialmente en esta era de Cali, ¿no? La gente realmente no entiende el verdadero propósito de la vida, no de la vida humana, el cuerpo humano, el significado del cuerpo humano, ¿no? Solo en esta oportunidad nosotros podemos lograr autorizarnos. Y también podemos entender lo que es la causa de todas las causas, ¿no? Dios, la suprema personalidad de Dios. Ishvara Paramakrishna, ¿no? El controlador. Entre todos los controladores, Krishna es el controlador supremo. Inclusive se menciona Ishvara Paramakrishna, ¿no? Se conoce como Krishna, el controlador, Paramakrishna. Ishvara Parama, controlador supremo. Y al final del verso del Brahma Samhita dice Sarva Karana Karanam, es la causa de todas las causas. Entonces esto es lo que debemos entender mientras que ocupemos una forma humana para lograr éxito en la vida. Si no logremos entender esto, de nuevo volvemos a las formas inferiores. Entonces no sé cómo hacer una cosa, no recuerdo la palabra en español. Bueno, de doble filo, ¿cómo se llama? La espada de doble filo. ¿No? Podemos solucionar nuestros problemas existenciales en esa vida. Podemos trascender la influencia de las moralidades. O podemos caernos en esta maya, ¿no? Sri Prabhupada decía maya, ¿no? Se refiere no esto, que estamos aceptando algo por algo que realmente no lo es. ¿No? Nuestro cuerpo es apenas, o como dice Krishna Bhagavad Gita, un vehículo. ¿No? Bueno, y mientras que, ¿no? Ocupemos una forma humana, en realidad debemos ser lo suficientemente inteligentes para aprovecharnos de esa gran oportunidad.
En eso en realidad consiste la educación, ¿no? Si no se entiende lo que es Dios, falta algo muy importante en la educación, ¿no? Por eso, ¿no? Originalmente en el sistema védico ¿no? Se conocían 4 metas en la vida, o 4 principios, mejor dicho, que habían que cumplir, ¿no? Dharma, religiosidad; artha, desarrollo económico; kama, ¿no? Entonces, gratificación de los sentidos; y mukti, la liberación. Dharma, ¿no? Debemos aprender muy bien lo que es nuestra verdadera identidad, lo que es la identidad suprema, como Pablo menciona acá, y aún así también entender la parte más confidencial del conocimiento, nuestra relación con el alma suprema, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Cuando, somos doblemente afortunados al habernos encontrado con el movimiento de Srila Prabhupada, ¿no? O mejor dicho, el movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Entonces, ¿no? Prabhupada sin duda fue un alma así como se describe acá. Tenía una visión completamente trascendental, o como dicen las Shastras, veía con los ojos las Shastras, el conocimiento perfecto. Entonces, ¿no? Encontrar una persona tal, ¿no? Es muy, muy especial. Dice, Bhagunam Javanamante, Kyanavamam Papatyante, Vasudeva Samamati Samahatma Sudeva. Después de muchas vidas, muchos nacimientos y muertes, que uno ha logrado verdadero conocimiento, se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Un alma así de grande se encuentra muy rara vez. Mahatmas. Entonces nosotros somos en realidad muy afortunados al habernos encontrado con Srila Prabhupada, ¿no? Con la forma de Vapu o Vani, ¿no? Hay 2 formas de relacionarse con esas almas grandes, ¿no? En el comienzo, cuando Prabhupada vino, ¿no? Algunas almas afortunadas ¿no? Tuvieron la asociación directa de Srila Prabhupada, ¿no? Y acá se menciona un punto muy importante que me llamó la atención del verso, ¿no? Que las almas grandes no se sienten cada vez más importantes, ¿no? Sino que el síntoma de almas grandes es la humildad, ¿no? Srila Prabhupada en realidad, ¿no? La cualificación más importante de Srila Prabhupada fue que él era sirviente de su guru en forma ejemplar, ¿no? Amoldando toda su vida alrededor de la instrucción de su propio maestro espiritual, ¿no? Recuerdan la historia, ¿no? Se cuenta en la Lilamrita, bueno, en otros libros también, ¿no? Cuando Prabhupada se encontró con su propio maestro espiritual. Entonces, Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Le dio una instrucción en el primer encuentro, ¿no? Se puede decir, bueno, ni los conocía, ¿no? Prabhupada fue a ver a su maestro espiritual no por su propio deseo, como se dice, ¿no? Sino que Prabhupada explicaba que entre sus amigos él siempre había sido un líder. Entonces, cuando Bhaktisiddhanta Saraswati, su Gaudiya Math, su movimiento, se volvió cada vez más importante en el ambiente, especialmente en Bengala, ¿no? Entonces los amigos también querían ¿no? Conocer la opinión de Srila Prabhupada, ¿no? Y Prabhupada ¿no? Explicaba que en realidad no lo quería ver, ¿no? Porque en realidad en ese momento, ¿no? Srila Prabhupada estaba involucrado con el movimiento de Gandhi, la liberación, ¿cuál es la resistencia, ¿no? Pasiva contra los ingleses en ese momento, ¿no? Entonces, pero los amigos, ¿no? Empujaron, y entonces un amigo lo llevó a ver a Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Y se cuenta que Bhaktisiddhanta Saraswati estaba justo predicando un grupo de gente, ¿no? Encima de una casa, una terraza, ¿cómo es? Una terraza de la casa, ¿no? Pero cuando ambos, ¿no? Pues, los 2 amigos se enteraron, él paró de hablar, los miró y dijo, ustedes son 2 jóvenes educados. ¿Por qué no llevan,
¿no? El movimiento Sankirtan o el movimiento Chaitanya Mahaprabhu a Occidente y predican en la lengua inglesa. ¿No? He mencionado muchas veces que en este momento, ¿no? Inglaterra era el país más poderoso del mundo, ¿no? Tenían colonias en todas partes del mundo. Y de esta época el inglés también se volvió como la lengua internacional, ¿no? ¿No? Tan pronto que ustedes viajan fuera de Latinoamérica, van a tener que hablar inglés, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Entonces, en otras palabras, Bhaktisiddhanta Saraswati dijo, bueno, vaya a Londres, vaya a Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, pero Prabhupada inmediatamente empezó a argumentar, ¿no? Y dijo, no, pienso que es más importante liberar a la India del dominio de Inglaterra, si no nos van a tomar muy en serio. Entonces Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Respondió y dijo, estos movimientos políticos son temporales. Nuestro movimiento es más importante, trasciende todas esas condiciones mundanas. Entonces Prabhupada se quedó, ¿no? Y bueno, salieron y el amigo le preguntó a Srila Prabhupada, ¿y qué te parece? ¿Qué te parece? Prabhupada dijo, yo pienso que, ¿no? El movimiento de Chaitanya Mahaprabhu está en muy buenas manos. Y se quedó muy impresionado con Bhaktisiddhanta Saraswati. Y empezó a asociarse con los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Y ellos empezaron a contarle más y más de las actividades de Bhaktisiddhanta Saraswati. De esa manera, ¿no? Se acaba que muy impresionado, ¿no? Y no solo eso, había recibido instrucción en el comienzo. Y a lo largo del tiempo, lo vemos, lo mismo cuando Prabhupada se veía como Prabhupada cuando terminó la vida, ¿no? en Vrindavan, en los últimos tiempos. Y aún así ha estado en esa condición de no poder ni siquiera moverse ya, ¿no? Entonces, ¿no? Es muy común que, bueno, sabemos que las dos personas que asistieron a Prabhupada al final, ¿no? En su servicio, así decir, ¿no? En escribir sus libros, en Pradyumna y Maharaj, no me acuerdo, ¿no? Prabhupada estaba acostado en la cama, ya no se movía más, ¿no? Inclusive se cuenta, ¿no? En los últimos diarios, se cuenta que Prabhupada no se podía mover, cuando, ¿no? Todos los discípulos siempre tenían que ayudarle, ellos mismos moviéndose de un lado al otro, ¿no? Entonces, en esta condición, Prabhupada todavía seguía dando sus Bhaktivedanta purports para Srimad Bhagavatam. Los devotos asistían, ¿no? Hay un vídeo de esto, la última cosa, ¿sí? La última lección, ahí está, la última lección. Y no solo eso, inclusive se ve en el vídeo, se ve que varios niños empezaron a darle mensajes. Antes, ¿no? El contacto con Srila Prabhupada era en cierta forma muy restringido, ¿no es cierto? ¿No? Sabemos que al comienzo del movimiento de Prabhupada era muy personal con sus discípulos, ¿no es cierto? ¿No? Pero al grado que el movimiento empezó a crecer más y más, ¿no? Nosotros sentimos que Prabhupada estaba como alejando, ¿no? ¿Sí? Alejando más y más, ¿no? Y lo vimos, ¿no? Para las clases, durante las clases. Y a caminar con Srila Prabhupada era difícil también, ¿no? En el comienzo no solo caminábamos con Srila Prabhupada en todas partes, ¿no? Pero después de un tiempo Srila Prabhupada solo caminaba con los devotos importantes que habían aceptado grandes responsabilidades en su movimiento, y los con sannyasis, ¿no? GBCs, y bueno, y al fin, ¿no? Vimos, ¿no? Que Prabhupada de nuevo, ¿no? Se relacionaba de forma más personal con los devotos, ¿no? Inclusive, ¿no? En los últimos tiempos mismo aparecían hermanos espirituales de Srila Prabhupada, ¿no? Y Prabhupada
se disculpaba, pedía disculpas, ¿no? Porque decía, ¿no? En momentos había hablado muy fuerte, ¿no es cierto? ¿No? Y claro que no lo consideraba muy importante, ¿no es cierto? Inclusive había un hermano espiritual, bueno, he contado eso muchas veces, ¿no? Que había venido regularmente a escuchar Srila Prabhupada en nuestro templo en Mayapur. ¿No? Y bueno, lo apreciaba Srila Prabhupada, pero siempre se había negado a aceptar el prasad cocinado por los discípulos occidentales. ¿No? Entonces, mismo vinieron, entre ellos también vino ese hermano, no recuerdo el nombre, ¿no? Vino también, ¿no? Y en un momento le decía a Srila Prabhupada, bueno, hay algo que puede hacer, por favor, dígamelo, ¿no? Entonces Prabhupada dijo, sí, por favor, come el prasad cocinado por mis discípulos. Porque para Srila Prabhupada, mismos los occidentales que se habían entregado, ¿no? Al movimiento del Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, era muy diferente. Eso en realidad es la predicción de la Shastra, ¿no? Que va a venir un momento en donde todos los pueblos y aldeas irán a escuchar los santos nombres. Eso significa que en ese momento, en el futuro, va a haber muchos devotos en todas partes del mundo, Vaishnavas, devotos. ¿No? Dijo Srila Prabhupada en el comienzo, cuando Prabhupada viajaba a la India, ¿no? Prabhupada empezaba también a presentar sus devotos como plenos Vaishnavas, ¿no es cierto? ¿No? Y la gente se asombraba que los occidentales, acostumbrados a embriagarse y comer carne y todo eso, se habían adaptado a esa vida, Vaishnavas, siguiendo los principios estrictamente, cantando las rondas, ¿no? Vistiéndose en ropa devocional, ¿no? Manteniendo la tradición, el atuendo también y todo eso. ¿No? Es toda una tradición, ¿no? Una cultura que presentó Srila Prabhupada. No solo gurú que nos enseña un proceso de yoga, algo por el estilo, sino que Prabhupada era embajador de la cultura, ¿no es cierto? La cultura védica, ¿no? Basado o centrado alrededor del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, de esta forma, Srila Prabhupada nos trajo algo muy especial, ¿no? En el comienzo no realizamos esto, ¿no? Pero más que pasa el tiempo, ¿no? La grandeza de Srila Prabhupada parece aumentar cada vez más, ¿no? Así que, ¿no? Más que los devotos van progresando, ¿no? En su vida, se van purificando por el servicio devocional, más también comienzan a ver esto. Ya es algo inconcebible, ¿no? Que alguien ha aparecido en Occidente, se ha ido a Nueva York, la central de Kali Yuga, así decirlo, ¿no es cierto? ¿No? Y convertía, ¿no? Gente ahí, ¿no es cierto? Muy especial, ¿no? Y todo lo que Srila Prabhupada decía, escribía, que comentaba y todo esto, ¿no? Es muy, muy especial, ¿no? Es cosa enseñándonos, como mencioné antes, de ver con los ojos de las Shastras. Y de eso, ¿no? Se habla acá en el verso, ¿no? Cuando uno se va realizando como sirviente de Krishna, como alma, cosa espiritual, automáticamente el razonamiento con los demás también cambia, ¿no? Así como Pablo decía, ¿no? Normalmente, bueno, el mundo material, ¿no? Cuando nos asociamos con personas que son, ¿cómo es más simple, cómo es más menor, ¿sí? Menor, ¿cómo se dice? Clase inferior, ¿cómo se dice? Automáticamente las explotamos o aseguremos que se caigan ahí, ¿no es cierto? Que no van progresando. Y cuando encontremos personas que son al mismo nivel más o menos, ¿no? Automáticamente hay competencia, ¿no? Como se explica en el Bhagavad Gita, en el capítulo la naturaleza demoníaca y divina, ahí se le explica eso, ¿sí? Y cuando encontremos personas que son mejor, automáticamente busquemos faltas. La envidia se manifiesta.
En realidad somos todas entidades y vivientes envidiosas acá. ¿No? Ya Pablo se decía que la envidia es nuestra enfermedad. Es la causa de nuestra descendencia del plano trascendental. En realidad esa envidia, ¿no es cierto?, de no querer, no poder aceptar algo superior, algo mejor, ¿no? Bueno, personas que sean mejor que nosotros. ¿No? Pero en el Shastra dice cuando uno se encuentra en la vida, cuando uno se va realizando más y más, ¿no es cierto? ¿No? Cuando se encuentra con personas que son en una posición inferior, uno les anima, ¿no es cierto? ¿No? Uno les ayuda, es compasivo con ellos, ¿no? Para que también puedan progresar en la vida espiritual. ¿No? Y cuando uno se encuentra con personas en el mismo nivel, ¿no? En vez de competir, se coopera. Hay varias declaraciones. Srila Prabhupada decía, vuestro amor hacia mí lo muestran en cooperar entre ustedes. Inclusive hay un Srimad Bhagavatam en una parte, ¿no? De los pachetas. Los pachetas se habían sometido a grandes austeridades. Inclusive habían sido tan austeros que habían vivido bajo el agua por un tiempo. ¿No? Entonces, cuando ellos descendieron del agua, ¿no?, del océano, el Señor les apareció y empezó a glorificarlos. ¿Por qué los glorificó? Porque él decía, no, ustedes son los mejores, porque ustedes están cooperando entre ustedes, ¿no? Sin ninguna forma de cosa, envidia, ¿no? Y cuando nos encontremos con personas que saben más, como por ejemplo Srila Prabhupada, ¿no?, automáticamente nos entreguemos, ¿no? Revelamos la mente buscando consejos, ¿dice consejo? O dan consejos. Así que estos son algunos de los principios que nos enseñó Srila Prabhupada, ¿no? Srila Prabhupada quería que nosotros tomáramos responsabilidades en el movimiento de Sankirtana Chaitanya Mahaprabhu. No basta en solo cantar Hare Krishna. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? ¿No? O entender que no somos el cuerpo, ¿no? Eso no es suficiente, ¿no? Sino que Srila Prabhupada esperaba que nosotros tomáramos parte en su misión, ¿no? Él daba el ejemplo, así como un magnate, ¿cómo se llama? Una persona así influyente, ¿no? Él automáticamente espera que sus hijos también, ¿no?, aceptan más y más responsabilidad, ¿no? Y continúan, ¿sí? Con el negocio o con su plan, su proyecto. ¿Sí? En forma similar, Srila Prabhupada también quería que nosotros también asumiéramos más y más responsabilidad, asistiéramos en su misión, ¿no? Prabhupada tenía una misión, ¿no? No solo nos sentíamos un proceso como cantar Hare Krishna o por el estilo, o como controlar la respiración, o cantar Om, ¿no es cierto? Si la Prabhupada esperaba que nosotros tomáramos parte en su misión, asumíamos responsabilidad, ¿no? Y Srila Prabhupada misma, ¿no?, expresaba que la prédica más fuerte, más importante entre todos, es la distribución de libros. La distribución de Srila Prabhupada en la vida, ¿no? Srila Prabhupada decía cuando la gente, ¿no?, sus significados eran sus éxtasis personales. Así que cuando uno busca asociarse con Srila Prabhupada, ¿no es cierto?, uno lee los libros de Srila Prabhupada y distribuye los libros de Srila Prabhupada, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque no hay diferencia entre Vapu y Vani. ¿No? Vapu se refiere a la asociación personal, ¿no? Así como se dice contacto personal, ¿cómo se dice? ¿No? Contacto personal, ¿no? Por ejemplo, cuando, ¿no?, aparece el maestro espiritual, Vapu, ¿no?, significa que uno asiste. Lo que se refiere a la comida, el lugar donde ¿cómo se no sé, está, ¿no es cierto?, se cuesta, algo por el estilo, ¿no? Y muchas formas. Lavando la ropa también, por ejemplo, ¿sí? Vapu, ¿no? En las oportunidades se prestan muy raras veces, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque la mayoría de los maestros espirituales mismos, ¿no?, la mayoría de los maestros espirituales mismos de nuestro movimiento son sannyasis, ¿no? Están unos días y después se van,
¿no? Por eso hay un dicho, Jai Maharaj, Bhai Maharaj. Entonces esa oportunidad es mismo en nuestra relación con Srila Prabhupada también. Como dije, ¿no? En el comienzo era más personal. Uno le escribía cartas a Srila Prabhupada, Prabhupada respondía. A veces Prabhupada inclusive preguntaba, ¿por qué no me escribe tal y tal? ¿Cómo está? De esa manera, ¿no? Los devotos recibían cartas. Y cuando las cartas venían al templo, ¿no? Aunque eran, bueno, muy personales, tarde o temprano uno tenía que leer la carta en frente de todo el mundo. ¿Por qué es esto? Porque en realidad todo el mundo aprendía algo, se beneficiaba de las respuestas de Srila Prabhupada. Así que de esta manera, no, la relación más importante es en realidad Vani. Y Vani, ¿no? Los libros de Srila Prabhupada son muy cosas. Al leerlo Srila Prabhupada, automáticamente no tiene una relación muy íntima con Srila Prabhupada. ¿Sí? Así que de esta manera, ¿no? Srila Prabhupada daba tanta importancia a los libros. Como dije, hasta el fin, Srila Prabhupada estaba siguiendo la instrucción de su maestro espiritual, ¿no? Predicando en la lengua inglesa, ¿no? Produciendo sus libros, dando sus significados. Y no, los significados de Srila Prabhupada no eran en realidad así solo la opinión de Srila Prabhupada, sino que en realidad Srila Prabhupada, ¿no? Leía mismo comentarios de los previos acharyas, ¿no? Y daba así como, de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias, él daba sus significados. Esto, muy importante. Prabhupada decía, para escribir libros en conciencia de Krishna, no basta en ser experto en, no sé cómo se en componer, no sé cómo. ¿Ah? Sí, ¿no? Sino que ser empoderado por Krishna, empoderado por la sucesión discipular. ¿No? De esa manera, Srila Prabhupada no estaba así presentándonos algo nuevo, sino que apareció como representante de la sucesión discipular. Y nos conectó en realidad con Krishna, ¿no? Conectarnos con la sucesión discipular. Así como lo estamos, por ejemplo, celebrando Vyasa Puja, glorificando, ¿no? El maestro espiritual, ¿no? Expresando nuestro agradecimiento, ¿no? Y bueno, al maestro espiritual, ¿no? Así como hemos recibido la misericordia del Señor, bueno, por la sucesión discipular, en forma similar, cuando ofrecemos nuestro agradecimiento, el mismo agradecimiento también pasa por la sucesión discipular. ¿No? Yo he contado muchas veces que a veces cuando después de las ofrendas que se han vendido los devotos en la Vyasa Puja, ¿no? Prabhupada siempre hablaba un tiempo. Entonces, recuerdo una vez Prabhupada decía, todo lo que he visto a mí, ¿no? Se debe a él. Y apuntó a un cuadro de su propio maestro espiritual. Esa es la cualificación en realidad más importante del maestro espiritual. ¿No? Ser un fiel sirviente de su propio maestro espiritual. Así que eso nos enseñó Srila Prabhupada, ¿no? Por primera vez en realidad, ¿no? Alguien había venido a Occidente con esas importantísimas enseñanzas. ¿Sí? Y nosotros, ¿no? Como estamos todos endeudados a Srila Prabhupada, ¿no? Debemos seguir la misma línea, también debemos seguir las instrucciones que nos Srila Prabhupada. Eso nos da, como mencioné ya, nos ayuda a tener una relación muy íntima inclusive con Srila Prabhupada. Sí, Prabhupada decía que en realidad más importante entre Vapu y Vani es Vani. ¿Sí? Porque esas oportunidades, como mencionamos, son muy raras. ¿No? Vapu. Mientras que Vani siempre está ahí. Y no solo eso, en realidad son muy afortunados.
Hasta hoy en día podemos escuchar directamente las clases de Srila Prabhupada. No hay ninguna grabación de Bhaktisiddhanta Saraswati o Bhaktivinoda Thakur. Todavía tenemos fotos de Srila Prabhupada, tenemos las clases de Srila Prabhupada, ¿no? Organizado, muy lindo como está organizado todo esto, ¿no? Podemos escuchar las clases de Srila Prabhupada y al mismo tiempo podemos seguirlas en los libros, también están ahí. ¿Sí? Así que de esa manera todo el mundo todavía puede tener una asociación muy personal con Srila Prabhupada. Así que, ¿no? Srila Prabhupada todavía está, ¿no? En su forma de Vani. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Quieres decir algo? Nos puede, hace algunos años estaba usted comentando igual en Querétaro sobre esto, de la importancia de seguir con la misión de Prabhupada, y usted mencionaba la importancia de los gritastas, cómo fue al inicio. ¿Cómo ocurrió eso de que los discípulos de Prabhupada, siendo gritastas, pudieron esparcir la conciencia de Krishna gracias a él? Repítelo otra vez. Sí, hace algunos años usted estaba mencionando cómo al inicio del movimiento los gritastas fueron los que expandieron la conciencia de Krishna. Al comienzo, sí. ¿No? Por ejemplo, Prabhupada mandó a las 3 parejas a Londres en esa época, en los años 70. Sí, eran muy empoderados por Srila Prabhupada. ¿No? Ellos primero fueron a Canadá, ¿no? Porque Prabhupada estaba haciendo sus tránsitos para la residencia, ¿no? Estados Unidos. Y fueron ahí y Prabhupada los indicó, ¿no? Entrenó para su misión. Y bueno, hemos mencionado también, varias veces, ¿no? Que los sannyasis están siempre viajando, tampoco. Pero los grihastas en realidad están ahí. Y todo el mundo ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Los está observando. Y si realmente son Vaishnavas y están practicando conciencia de Krishna tal como es una práctica muy importante. ¿Sí? De esa manera, inclusive, se puede tener muchos centros en todas partes del país, ¿no? Sin tener que hacer todos esos arreglos, pagando alquiler y todas esas cosas. ¿Sí? Si los grihastas se ponen las pilas y mantienen Krishna en el centro, Srila Prabhupada en el centro, automáticamente también Krishna Prabhupada les da las cosas, las bendiciones para hacerlo. ¿Sí? Porque como dije, ¿no? Los grihastas, como están siempre en un lugar, ¿no? Si dan un buen ejemplo, automáticamente todo el asunto se vuelve muy atractivo. ¿Sí? Porque identificarse con los sannyasis y los brahmacharis es más difícil. Aparte, sí. Así que lo más importante es todo que seamos conscientes de Krishna, que seamos devotos y que asistimos a Srila Prabhupada en su misión. En una época, Prabhupada también solucionó los GBCs, ¿de acuerdo a eso? ¿Sí? Los que habían aceptado los riesgos más grandes para la prédica, Prabhupada los nombró sannyasis. ¿Cómo se dice? GBCs, asumiendo responsabilidad. ¿Están anotando eso? ¿Ah? ¿Estás escribiendo un libro del futuro? ¿Alguna pregunta o comentarios con respecto a lo que hemos hablado? ¿Quieres decir algo?
también estábamos leyendo sobre Prabhupada, que dice Prabhupada, Prabhupada Lilamrita que estábamos leyendo, decía que cuando estaban bailando, eran hippies, o sea, no tenían un comportamiento, digamos, muy Vaishnava. Entonces, por ejemplo, decía que Satsvarupa describe que habían chicos y chicas que estaban abrazados, una chica con dos chicos, por ejemplo, y bailaban, y hablaban de cómo estaban bailando los hippies, o sea, en el town square. Y me llamaba mucho la atención que explicaba cómo el comportamiento de los hippies era muy, digamos, occidental, muy libre, muy libertino. Entonces, pensaba en cómo Prabhupada era tan tolerante y él aún así viendo todas estas cosas, ¿no? Hizo muchos discípulos. Justo escuché una clase donde Prabhupada dice, en realidad, lo más importante en el comienzo es hacer que las personas desarrollen apego a Krishna. Cosa, una atracción a Krishna. ¿Sí? No sé cómo decirlo. Sí. Es lo más importante. Entonces Prabhupada se animaba a cantar los santos nombres. Y comer muchísimo prasad también. Sí. Una vez que uno desarrolla una atracción, siente una atracción a esa cosa, gradualmente todo lo demás se va introduciendo. Pero sin cantar y sin estar con los devotos, disfrutando del kirtan y disfrutando del prasad. En el comienzo Prabhupada cocinaba muy simple. Y después Prabhupada, cuando Prabhupada vio que no sé, los chicos les gustaba lo que cocinaba, Prabhupada introdujo la fiesta del amor. ¿No? Esa es una típica expresión hippie en esa época. Todo amor, ¿no es cierto? ¿No? La fiesta del amor. ¿No? Y de esa manera venían los jóvenes. ¿Sí? Inclusive Prabhupada enfatizaba tanto también la distribución de prasad. ¿No? Por ejemplo, cuando Prabhupada fue a San Francisco, a Haight-Ashbury. Haight-Ashbury se había vuelto como el lugar de peregrinaje para todos los hippies en Estados Unidos. Entonces los devotos tenían un curso en Haight-Ashbury, en ese sector de la ciudad, los devotos tenían un templo. Y durante la noche, normalmente los hippies tomaban el LSD, ¿sí? Su trip, su viaje, ¿sí? ¿Sí? Y en la mañana, todo el mundo bajaba, ¿no sé? Y los devotos invitaban a tomar prasad en ese momento. ¿Sí? Y se llenaban de jóvenes tomando prasad, ¿sí? En la mañana. ¿Sí? Y gradualmente, algunos empezaron a ponerse más serios, ¿no sé? ¿Sí? Por la influencia del canto de los santos nombres mismo. No era comida común, sino era comida santificada. Son nuestras hostias, ¿no es cierto? ¿Hostias? ¿No sé cómo dicen? ¿Sí? Solo que nuestras hostias son mucho más ricos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Así que Prabhupada es muy experto, ¿no es cierto? Atraernos la conciencia de Krishna. ¿Sí? Y todo lo demás lo introdujo Srila Prabhupada después. Las reglas, regulaciones y todo eso. ¿Sí? Pero al menos que uno desarrolla un gusto, desarrolla fe. Por eso dice Adaushraddha, ¿no? Lo primero, pues el camino, la conciencia de Krishna, el sadhana. Lo primero es Adaushraddha, la fe. ¿Sí? Uno viene con un pequeño, un poco de fe, ¿no? Y Prabhupada decía, esa fe en realidad se debe a ya haber tenido contacto en vidas anteriores, esa fe. Pero mismo Chaitanya Mahaprabhu nos mostró que hasta las personas más caídas también, ¿no? Pueden desarrollar esa fe, como nosotros también. ¿No? Por ejemplo, primera vez fui al templo, alguien me llevó al templo. Yo vivía en una comunidad de chicos
Y no éramos muy bondadosos, ¿no es cierto? Y apareció uno en nuestra comunidad, era un devoto. Prabhupada lo había mandado, ¿no?, a nuestro país en esa época, es el primer templo en Europa, ¿no? Lo había enviado ahí, porque descubrió que hablaba alemán. Entonces inmediatamente lo mandó a Alemania, al primer templo, ¿no? Vino ahí, ¿no? Y tenía pelo largo, todavía la penda así, con la flauta en el cinturón, inclusive sandalias así, estilo Jesús, ¿cómo es eso? Disculpe. Y entonces él apareció en el templo, pero tuvo unos problemas ahí, no sé qué fue. Y se fue. Y se mudó a nuestra comunidad, apareció en nuestra comunidad. Y era muy diferente. No se relacionaba con las chicas como estamos acostumbrados. Cocinaba, era muy amable con todo el mundo. ¿Sí? Y cantaba Hare Krishna, tenía un par de cartas. ¿Sí? Y un día nos llevó al templo. Y llegamos tarde, ¿no? Después de la clase y todo esto, ya estaban comiendo. Y yo recuerdo cuando fui primero al templo, me asombré la cantidad de comida que tienen los devotos encima de sus platos. Y cuando me lo dieron, era tan increíble, tan rico. Eran todas esas preparaciones que Prabhupada trajo. ¿Sí? Generalmente se mencionan, el otro día estábamos leyendo del Govardhan Puja, ¿no es cierto? Y se mencionan, hay un montón de preparaciones, ¿sí? ¿No? Y muchas de esas preparaciones Prabhupada nos trajo. ¿Sí? Entonces, ¿no?, una vez que fui y comí algo ahí, ¿no?, me gustó tanto que empecé a ir al templo, todo al mediodía aparecía por ahí. ¿No? Y después me dijeron, pero estás viniendo todos los días a comer, ¿no es cierto? No puedes contribuir con algo, ¿no? En esa época prácticamente no tenía dinero. Entonces me dijeron, bueno, si no puedes, ayúdanos a cocinar, ¿no? Y me enseñaron a hacer chapatis. ¡Pah! Fue un néctar hacer chapatis. ¡Chao! Hice tantos chapatis, ¿eh? Y gradualmente, ¿no?, así me enredaron, ¿sí? ¿No? Con conciencia de queso. Y cada vez, bueno, me gustó más. Pero llegó un momento que llegué a la conclusión, bueno, no voy a sacrificar mi independencia acá, ¿no? Sí. ¿No? Me compré un par de cartas y empecé a viajar. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Y terminé en Dinamarca, donde hay había una sociedad, parte de Copenhague, de la ciudad, donde era como el meca de los hippies de muchos países. ¿No? Y ahí fui, empecé a cantar Hare Krishna y tarde o temprano sentí, no, necesito más asociación con esos Hare Krishnas, esos devotos. ¿No? Y volví. ¿No? Y cuando era una tienda, ¿no?, los devotos tienen una tienda, ¿sí? Con vidriera, ¿sí? ¿No? Así. La realidad del templo era solo un cuarto, ¿no? Y detrás de una cortina había una pileta chiquitita, nunca había visto una pileta tan chiquitita, a lavarse las manos solamente. Y bueno, y compartieron los baños con los vecinos. ¿No? Entre medios pisos habían baños, ¿sí? Y la gente se compartía. Eran esas casas viejas, no sé. Bueno, entonces cuando volví, ¿no?, y abrí la puerta, el devoto que me recibió dijo, ahí estás, te estoy esperando, no sé. Y nunca había escuchado tal cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces me quedé, sí, y pasó más o menos como 10 días, más o menos, y los devotos decían, Prabhupada viene. Y todo el ambiente cambió, ¿sí? ¿No? Cuando Prabhupada estaba por venir, o estaba con nosotros, el ambiente era muy particular. Prabhupada traía toda una atmósfera, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿no? Y todo el mundo se quedó, ¿no? Automáticamente todo el mundo se volvió muy humilde, muy cooperativo, no sé, ¿sí? ¿no? Y cuando Prabhupada se iba, de nuevo cambiaba, no sé. Sí, ¿no? Y en ese momento, cuando Prabhupada venía, cambiaba toda la atmósfera en el templo. Como mencioné muchas veces mismo, no se hablaba en voz fuerte, ¿sí? ¿No? Porque todo el mundo, nadie quería molestar a Srila Prabhupada. Los niños, lucecitos, ¿no? Se llevaban fuera, ¿no es cierto?, a otro lugar, ¿sí? Para que no molesten, bueno, disculpen. Sí, y todo el mundo venía, ¿no es cierto?, al estar con Srila Prabhupada. Mismo después siempre íbamos a Londres, ¿no? Prabhupada siempre aparecía en verano en Londres y al Ratha Yatra, tomaba parte en el Ratha Yatra. Y veníamos de todos los templos de Europa, fuimos a Londres para ver a Srila Prabhupada. Y Prabhupada presente en el Ratha Yatra. Sí. Carro, ¿no? Había estado en las deidades en Jagannath y había otro piso, ¿cómo se dice? Un piso con la Vyasa-sandha de Srila Prabhupada. Prabhupada estaba sentado. Sí. Entonces cuando uno, ¿no?, tomaba parte en el festival, ¿no?, uno miraba para atrás, ¿no es cierto?, veía las deidades y veía a Srila Prabhupada. ¿No? Y no solo eso, a veces Prabhupada también bajaba y bailaba, ¿no? Una vez no estuve, ¿no? Justo en esa vez que no fui, Prabhupada había bailado y cantado todo el tour de Ratha Yatra. Y había tanto prasad para todo el mundo, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, en Londres, en el Ratha Yatra siempre terminaban en Trafalgar Square, un lugar bien central en Londres, donde hay siempre miles de turistas que dan comida, las palomas y todo eso, ¿no? Se toman fotos en todas partes. Y en esa plaza hicimos Ratha Yatra. Y Prabhupada se sentaba, poníamos la Vyasa-sandha de Srila Prabhupada en el Nelson Square, ¿no? O sea, había una columna grande así, con Nelson, ¿no? Parece como un héroe inglés. Bueno, entonces Prabhupada estaba ahí, ¿no es cierto?, ¿no? Y los devotos bailaban, cantaban, Prabhupada hablaba, ¿no? ¿Sí? Y cuando Prabhupada hablaba, o sea, todo lo que decía Srila Prabhupada era muy, muy especial. Srila Prabhupada aquí. ¿Ya está? Sí. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hare Krishna. Referente a lo que decía Raúl, que en un comienzo Srila Prabhupada era muy paciente con sus primeros seguidores que empezaban a unirse al movimiento. Y apenas hace unos días estaban leyendo el Prabhupada de la Amrita. Ah, ¿lo leen acá? Ajá. Qué bueno. ¿Lo leen antes de las clases o cómo hacen? Después del Bhagavatam. Ah, después se paga. Se lee el Prabhupada 12, ya lo lee después del Bhagavad Gita o el Bhagavatam de algunos tiempos. Y me sorprendió mucho porque él contaba que en un comienzo había devotos que eran muy estrictos y serios, que se empezaban a pegar a Srila Prabhupada al proceso de la conciencia de Krishna. Pero que hubo un momento en el que empezaron a llegar muchos devotos y que en uno de los templos, no recuerdo en dónde, había otros devotos que eran un poco más relajados y que estaban en la esquina tomando café, pero que eran muy sinceros. No, pero eso es el comienzo. Sí, en el comienzo. No es que sean estrictos en el comienzo, sino primero eran muy relajados. Sí. Sí. Pero que decía que Srila Prabhupada aún así él estaba muy contento con estas personas porque ellos estaban contribuyendo y se estaban esforzando, aunque se relajaban, pero estaban haciendo su esfuerzo. Por el afecto que le tenía el Srila Prabhupada. Así como el amor, ¿no? Amor es, si tú amas a alguien,
vas a averiguar qué es lo que le gusta y qué quiere. ¿Sí? ¿No es así? Servir. El amor se expresa por servicio. Mi servicio devocional, amor puro, es servicio sin esperanza, ¿cómo se dice? De recompensa. ¿Cómo se dice? Ya, esperando recompensa. Sino que las grandes almas se caracterizan de esa forma. Están dispuestas a hacer cualquier cosa. En el comienzo, capaz, uno hace solo lo que le gusta a uno. Mismo todo mismo el ashram, ¿no? Están constituidos que uno, no es que, que uno está ocupado de acuerdo a su guna karma. ¿Sí? Pero cuando uno va progresando en la vida espiritual, uno está dispuesto a hacer cualquier cosa para, si hay necesidad, ¿cómo se dice? Sí. Eso Pablo decía una vez que, ¿no? Sannyas, ¿no? Pablo decía, significa esto, que uno ve la necesidad y lo hace. Hace lo que hace falta hacer. ¿Sí? Bueno, disculpe que te corté. O sea, no sé si puedo hablar un poquito más acerca de esos momentos sobre el amor que Prabhupada les daba a esas personas y que al final muchos se fueron apegando, ¿Se fueron a qué? Que al final muchos de ellos se hicieron serios y se hicieron inclusive sangrar. Ya. Sí. Al grado que uno va avanzando, al grado que el corazón se va purificando, ¿no? Se van manifestando ciertos síntomas. ¿No? Por ejemplo, servicio devocional, como dice Rupa Goswami, en esta devoción, ¿no? Existen 3 pasos. ¿Sí? ¿No? Servicio devocional en la práctica, o sea, sadhana, vaidhi bhakti, ¿no? Siguiendo estrictamente todas las regulaciones. Después bhava, ¿no? Bhava, éxtasis, o sea, uno va desarrollando gusto, ¿no es cierto?, en servicio devocional. Y Krishna prema, ¿no? Amor puro. Pero todo se basa en un buen, pues, sadhana. Ese es como el ejemplo que sale en Chaitanya Charitamrita, ¿no? Regando la plantita, el bhakti lata, ¿no? Uno tiene que seguir regando la planta. ¿Ve? ¿Y cuál es el proceso de riego? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama. Sí. Aunque el árbol sea muy grande, ¿sí? Si no hay agua, hay en muchos lugares en el mundo ahora, ¿no? ¿Cómo es el balance? ¿Cómo es? En la naturaleza, ¿no? Hay mucha falta de agua y cambio de clima y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿no? Se dice ahí, ¿no? Cuando la planta va creciendo, aunque sea ya un árbol grande, todavía depende del riego, del agua, ¿no es cierto? Si no hay agua, no puede crecer más o mantenerse más. ¿No? En forma similar, aunque uno sea un gran devoto, muy avanzado, ¿no? El proceso de riego debe continuar todo el tiempo. Canto los santos nombres. Eko Mahanguna. Eko Mahanguna. ¿No? Bhagavatam dice, esta era de Kali, es un océano de faltas. Dice, cosas malas. Y cada vez se vuelve peor. ¿No? Pero Eko Mahanguna, hay Eko, una, Mahaguna, gran cualidad en esta era de Kali. ¿Sí? Excepcional, una cualidad excepcional. Es el canto de los santos nombres del Señor. ¿Sí? Todo lo demás es más o menos, o peor. ¿No? Pero la única cualidad en esta era de Kali Yuga es el canto de los santos nombres del Señor. El Señor se hace accesible por el canto de los santos nombres. ¿Sí? Aunque seamos muy caídos, sin ninguna gran cualificación, pero si tomemos parte, ¿no? Tenemos
refugio en el canto de los santos nombres. Podemos transportar todas esas complicaciones que lleva la era de Kali. Eso lo trajo el Yuga Avatar, Chaitanya Mahaprabhu, que nos enseñó esto. Y se explica que Chaitanya Mahaprabhu es aún más misericordioso que Krishna, ¿sí? Más compasivo que Krishna, ¿no? Krishna termina Bhagavad Gita en el capítulo 18. Krishna dice, ¿no? Sarvadamam Pachitadam Mam Ekam Sharanam Pavi Mokshisham. Se dice, abandona todos tus deberes, todos tus dharmas, ¿no? Y simplemente entrégate a mí. Y yo te protegeré. Yo me encargo de todas las consecuencias al no cumplir con tus deberes. ¿Ah? Pero Chaitanya, ¿no? Krishna pone una condición. Él ayuda a la persona que se entrega, ¿sí? Que está dispuesto a entregarse. Mientras que Chaitanya Mahaprabhu no puso esa condición, ¿sí? Sino nos inundó, ¿cómo es eso, no? Con el canto de los santos nombres, con el canto de los santos nombres, sin ninguna previa cualificación. Y lo vemos en todas partes del mundo, la gente está, ¿no? Se vuelven devotos simplemente cantando o escuchando los santos nombres. Y además, ¿no? Desarrollando todas las buenas cualidades. Si es que nos ponemos las pilas realmente, ¿no? Y cantemos bien las rondas. Por eso escuchemos todos los días las 10 ofensas que se deben evitar. ¿Sí? Así que cuando uno canta las rondas bien, con mucha atención, ¿sí? Y muy respetuoso con los demás Vaishnavas, ¿sí? Entonces la planta va creciendo. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Quieres decir algo? ¿Por qué no? No, esto no tiene nada que ver. Yo quiero escuchar otra cosa de ti. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Yo. Sí. ¿Por qué no vengas más adelante? Porque no te veo bien. Sí. Quiero preguntar con relación al verso. Ah, sí, qué bueno. Que leyó. Bien. ¿Es un buen deseo o ¿Qué? el verso? O sea, habla de que la persona obtiene una cualidad de ver a los perros, a cometerlos, al elefante, sí. A todas las entidades las ve igual. Digo, ¿es un buen deseo o hay personas realmente con esa cualidad? Es la pregunta. Claro que es un buen deseo, si no Krishna no hubiera mencionado esto. Y al grado que uno va avanzando, uno va desarrollando esa visión. ¿Sí? Como es el sabio, el cazador. ¿Tienes el libro acá todavía? Sí, era una persona horrible. ¿No? Pero al seguir la instrucción de su maestro espiritual, el corazón se fue ablandando cada vez más. ¿Sí? Y al final, cuando su maestro espiritual, Narada Muni, apareció por ahí otra vez, ¿no? Y acompañado por, ¿cómo se llama? ¿Qué lo acompañó? Bueno, entonces Narada Muni dijo, mira, acá tengo un discípulo, ¿no? Que se transformó de cazador a una persona completamente piadosa, santa, ¿no? Entonces, cuando
cuando se acercaron a la casa, ¿no? Migrari los vio de lejos, ¿no? Y estaba muy alegre de ver su Guru Maharaj. Se levantó y fue corriendo hacia su Guru Maharaj. De repente paró. Y los dos sabios no entendían. Entonces cuando se acercaron le preguntaron, ¿pero qué te pasó en el camino? Entonces él dijo, descubrió unos hormigas en el piso y no quería aplastarlos. ¿Sí? Y anteriormente, ¿no? Cuando él había encontrado con Narada Muni estaba pasando por el bosque, ¿no? Por el bosque, y veía animales medios muertos, sufriendo mucho, ¿no? Y entonces, ¿no? De repente vio el cazador que estaba justo apuntando a otro animalcito. Entonces, ¿no? Se cuenta que cuando de repente el migrario sentía, ¿no? Porque el animalito estaba corriendo, ¿no? Pensaba, debe haber alguien acá, ¿no es cierto? Debe ser un santo, ¿no? Que está dando vueltas acá por el bosque. ¿No? Y bueno, y cuando lo vio, Narada Muni quiso como hablarle fuerte, ¿sí? ¿No? Pero no le salieron las palabras fuertes por la santa cosa, por la influencia del santo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces digo, mi querido ¿no? Santo, lo que sea, que está haciendo en el bosque acá, ¿no? Entonces Narada Muni dijo, pero mira, yo vi todos esos animales medios muertos. ¿Tú eres la causa de del sufrimiento de esos animalitos? Entonces el cazador dijo, bueno, ¿qué está mal con eso? Yo lo aprendí de mi familia, mi padre, ¿no? Que no hay que matarlos directamente, sino que hay que hacerlos sufrir por un tiempo primero. Eso es lo que había aprendido. ¿Sí? Pensaba que está perfectamente bien, así como la mayoría de la gente come carne sin pensar, ¿sí? Aunque hay muchos vegetarianos ya, ¿no? Pero normalmente no se piensa que bueno, la carne viene del supermercado y que tengo que ver con la matanza de los animales. Entonces ¿no? Narada Muni le dijo, bueno, en ese momento Narada Muni comenzó a explicarle las consecuencias de la matanza de animales. Entonces, el cazador tuvo visiones y vio como los animales estaban viniendo para darle duro. Entonces se asustó y pidió a Narada Muni, por favor, ¿qué debo hacer ahora? No sé, ¿qué me recomienda? Entonces Narada Muni le dijo, bueno, primero de todo, rompe tu arco. ¿No? Entonces el cazador dijo, pero eso es mi medio sustento, ¿cómo puedo romper el arco? Entonces, mira, y le ofreció pieles, ¿sí? ¿No? ¿Cómo se dice? No, pieles en los animales, ¿no? Pero Narada Muni no quiso aceptar. Y le dijo, no. No, entonces el cazador le pidió, bueno, ¿qué puedo hacer entonces? Le dijo, bueno, váyate a casa, canta Hare Krishna y adora Tulasi, la planta sagrada. ¿No? Y se fue. Entonces cuando los sabios después se acercaron, después de haberlo visto así, parar de repente, ¿no? Mientras que estaba corriendo, le preguntaron, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, él explicó esto. ¿No? Entonces el compañero Narada Muni dijo, Narada Muni, qué increíble, ¿no? No sé cómo se dice, lo que provocaste, ¿sí? ¿No? ¿No? Que purificaste ese cazador a volverse un santo de primero, un devoto de primero. Así que cuando nosotros practicamos el servicio tal como es, realmente tomemos muy en serio, ¿no? El sadhana, lo que ha dado Srila Prabhupada y los Goswamis especialmente, automáticamente todas esas cualidades, esas realizaciones se van manifestando. ¿Sí? Así como mencionamos, ¿no? En el comienzo, Adoshwara, ¿no? Primero la fe,
Esa fe nos lleva a Sadhu Sangha, la asociación con los devotos. Bhajana Kriya significa que uno acepta, ¿no? Acepta un maestro espiritual y sigue la instrucción del maestro espiritual. ¿No? Gradualmente Anartha Nivritti, uno gradualmente pierde interés en todo lo que no está relacionado directamente con el servicio devocional. ¿No? Después, Nishta, ¿no? La convicción, ¿cómo se dice? Firme en la vida espiritual. ¿No? Y Ruchi, ¿no? Ruchi significa que uno va desarrollando gusto, ¿no es cierto?, en todo esto. ¿Sí? Gusto superior. ¿No? Y de esa manera uno va progresando, como nos explica Sri Rupa Goswami en la devoción. ¿Sí? Y automáticamente uno también ¿no? Como ve las cosas tal como Krishna lo explica en el Bhagavad Gita. Al grado que uno va avanzando en la conciencia de Krishna, automáticamente se van manifestando cualidades muy importantes. ¿Sí? Como Kapila Muni nos explica en el tercer canto, ¿no? En su descripción de Sankhya Yoga. ¿No? Él menciona sadhu, ¿no? Lo que son las cualidades de un sadhu. Titikshava karunika surida sarvadehinam ajata shatra vashanti sarva sadhubhusha. La primera cualidad que menciona es la tolerancia. ¿Sí? El devoto es muy tolerante. ¿Sí? Tolerante en el coche, en relación con los demás. ¿Dice? Amigo bien queriente de todas las entidades vivientes. Ahí está. ¿No? Uno comienza a ver, ¿no? Con la visión trascendental espiritual las entidades vivientes. ¿Sí? Uno no tiene enemigos. Claro que hay siempre enemigos, pero el devoto no los toma como, no nos ve como es ese, competidores, algo por el estilo. Sino que en realidad es una cosa muy importante. ¿No? Cuando le pasan cosas adversas a un devoto, ¿no? Sufrimiento o lo que sea, ¿no? Hay tantos problemas en el plano material, ¿no? El devoto lo ve, ¿no? Cuando una persona ordinaria tiene problemas, busca la causa en los demás. Esa tendencia es muy fuerte. ¿Sí? Yo no tengo la culpa. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué esa injusticia? Lo mismo los kamis a veces dicen, ¿cómo puede haber un Dios justo si hay tanta injusticia, tanto sufrimiento en el mundo? ¿Sí? Pero en realidad no es el Dios injusto, es el Dios justo. Nos da exactamente lo que merecemos. Nos da exactamente lo que nos corresponde, de acuerdo a nuestras actividades. Bueno, entonces, Sadhava, cualidad muy importante también del devoto. ¿No? Todo lo que hace el devoto y todo lo que dice está basado en Shastra. Punto muy importante. Sadhava, Shanti, el devoto no se perturba, ¿cómo se dice? No se perturba. Y Sadhu Bhushana. Bhushana es ornamento. Se dice, Sadhu está, ¿cómo se dice? Ornamentado, ¿cómo se dice? Con esas cualidades. Y se ve, ¿no? Cuando un devoto avanzado muestra esas cualidades. Como Srila Prabhupada, ¿no? Hoy es el día de Srila Prabhupada. Prabhupada mostró todo esto. Srila Prabhupada solamente estaba interesado en nuestro bien. Por eso vino, para hacernos el bien. Y no solo nosotros, a todos los demás también. Una vez Prabhupada nos dijo que no hay que sacar las flores y las hojas de los bustos, como árboles, plantas,
Porque hay un cierto periodo que ellos duermen. ¿Sí? Y muchas cosas más relacionadas. ¿Sí? Además, como Srila Prabhupada son muy conscientes, ¿cómo se dice? Sensibles, ¿cómo se dice? Sí. Mismo cuando nos encontramos con Srila Prabhupada, ¿no? Cuando Prabhupada nos miraba a uno tenía la sensación que Prabhupada sabía todo, miraba directamente al corazón. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, tenemos que terminar, ¿no? Estás volviendo nervioso, ¿no? Bueno, terminamos. Disculpen que extendí tanto. Normalmente me hacen esto. Córtalo.